Entonces vamos a iniciar nuestra clase de Lady, por geometría favor, apague la con cámara. la temática, por favor apaga micrófonos, con la temática de volumen de cuerpos truncados y en especial pirámide truncada. Entonces vamos a hacer un repaso de la clase anterior frente a algunos elementos y frente a las fórmulas que los estudiantes presentaron en su mapita conceptual. Primera medida, nosotros tenemos acá un cuerpo geométrico. ¿Qué nombre recibe este cuerpo geométrico? Un estudiante que me diga. ¿Un prisma? ¿Un qué? Pentágono. ¿Un prisma? Prisma, no, falso. Ah, ¿Alguien que por favor me dé el nombre de ese cuerpo? Esto es una una pirámide, Pirámide oblicuo. pirámide truncada. Ojo, ojo chico con el apropiamiento de esto. Esto es una pirámide truncada. Recuerden que los truncamientos que se hacen a las pirámides, bueno, yo voy a tener aquí una pirámide, es simplemente un corte que es paralelo. ¿Qué significa? Que el eje que está en esta base, ¿cierto? El eje de corte es paralelo al eje de la base. Entonces, pilas, esto es una pirámide truncada, no es un prisma, no, pirámide truncada. Recuerden que la característica de los prismas es que sus caras son rectangulares y aquí en las pirámides truncadas sus caras laterales son trapecios isósceles, o sea, con dos lados iguales. Dentro de la solución de este ejercicio, entonces nos piden que debemos calcular el área total y el volumen. Entonces, por ende, ustedes tenían por allá unas formulitas para hacer el respectivo cálculo. ¿Listo? Entonces, primero que todo, para nosotros hacer la solución para resolver este ejercicio y hacer el cálculo de estas dos magnitudes, primero tenemos que trabajar con el desarrollo del cuerpo. ¿Qué es el desarrollo del cuerpo? Pues de formar nuestra figurita, nuestro cuerpo. Entonces, acá lo teníamos en 3 dimensiones, acá nos quedan 2 dimensiones, desarrollar todo ese cuerpo. Importante esto, número 1, identificar sus elementos. Entonces, yo tengo aquí la base menor, acá tengo la base mayor, tenemos esta lineecita roja, es la altura de la pirámide. Ojo, altura de la pirámide, es esta línea roja. La altura se define como la distancia que hay entre las dos bases. Adicionalmente, tenemos acá la medida de la arista de la base. ¿Dónde está la clave de estos ejercicios? En conocer las fórmulas de la base. ¿Por qué? Porque puede variar. Esa es la fórmula que a nosotros generalmente cambia. Aquí en este caso, mi base es un pentágono. Por lo tanto, alguien que me recuerde, fórmula del área del pentágono. Primer periodo, hicimos fila ya para contestar. ¿A qué es igual área del pentágono? Yo, ya te digo. Área es igual a perímetro por apotema sobre 2. ¿Quién habló? Juan Alvarado. Juanita, anótate 3 décimas para la evaluación. ¿Listo? Gracias. Entonces, de eso depende el cambio de nuestros ejercicios y el proceso. Primero, conocer la fórmula. Si fuera nuestra base fuera un cuadrado, pues ¿qué va a cambiar? Va a cambiar esa fórmula de cada una de las bases. Siempre la base de arriba y la base de abajo deben tener la misma forma, ¿Listo? Entonces acá, después de ustedes haber hecho el desarrollo de su figura, de haber hecho la solución, vamos a empezar a conocer unos elementos. Esta linecita que ustedes ven acá de color azulito, esta linecita, es lo que se llama la altura
del trapecio. Recuerden que la pirámide está compuesta por caras laterales que son en forma de trapecio isósceles, es decir, que hay dos lados que son iguales de ese trapecio. Entonces, esta linecita que ustedes ven acá es esta misma medida que ustedes ven acá. ¿Listo? Y finalmente, pues colocamos los valores, la información que nos dan. Empezamos con nuestra solución. Lo primero que debemos es hacer una interpretación. ¿Cómo yo encuentro el área total? Pues haciendo la suma de las áreas de cada una de los componentes de mi figura. Entonces, para ello, pues necesito mis fórmulas. Fórmula del trapecio. Bueno, esa era la otra pregunta para 3 décimas, la perdimos. La fórmula del trapecio es base mayor más base menor multiplicado por la altura y dividido sobre 2, y el área del pentágono o de cualquier polígono regular es perímetro por apotema sobre 2. ¿Listo? O sea, yo debo traer de todo eso que hemos visto en geometría, de todas esas fórmulas, las podemos aplicar acá en un ejercicio cuando nos pidan sencillamente área total y volumen. Aquí no nos van a decir, calcule el área de la base y súmela con la otra. No, simplemente nos piden todo un paquete y yo tengo que hacer un recorrido de todas las fórmulas. ¿Hasta ahí he sido claro, estudiantes? Chicos, ¿están ahí? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, ahora ¿qué viene acá? Viene la segunda parte y es algo nuevo que ustedes van a aprender, ¿cierto? Observemos, yo tengo aquí un pentágono, pero de ese pentágono no conozco el apotema. Si ustedes se dan cuenta, en mi cuerpo geométrico no me están dando el apotema. Entonces, con ayuda de la trigonometría, uno puede calcular ese apotema sencillamente conociendo un lado. Ojo, esto creo que es nuevo para ustedes. Conociendo un solo lado de un cuerpo y aplicando una fórmula, yo puedo encontrar el apotema. ¿Cuál es esa fórmula? Apotema es igual a la medida del lado dividido en 2 veces la tangente del ángulo. ¿Por qué este ángulo? Esto que está dentro del paréntesis me representa un ángulo. 360, que es la circunferencia, dividido en 2 veces el número de lados. Este n, voy a colocarlo acá, hace referencia al número de lados del polígono. ¿Cuántos lados tiene el polígono de la base? 5. 5. 5. Muy bien, entonces eso me representa el 5. ¿Y cuál es la medida? ¿Cuál es la medida del lado de la base superior? 2 centímetros. 2 centímetros. Entonces, por favor, ustedes en la calculadora, rápidamente, porque el tiempo acá se pasa muy rápido, van a hacer esa división. Empecemos por acá. 360 dividido en 2 por 5, 10, nos da 36 grados. Entonces nos quedaría 2 dividido entre 2 tangente de 36. Recuerden tener su calculadora en grados, no en radianes. ¿Cuánto nos da? 1,37. 1,37. 1,37. Significa que el apotema de este pentágono equivale a 1,37. Y alguien que por favor calcule el apotema de este segundo pentágono. ¿Cómo nos quedaría? 5 dividido en 2 tangente de 36. ¿3.44? 44. 3,44. Ya conocemos el apotema. Observemos que con una sola formulita hemos encontrado ya los datos. Ahora, después de haber encontrado el apotema de esas dos bases, pues voy a encontrar el área. Entonces, multiplico perímetro por apotema sobre 2. ¿Qué es el perímetro? La suma a todos los lados. Pregunto, ¿cuál es el perímetro de esta base? ¿Cuánto vale? 10. 10. Entonces yo tengo que multiplicar 10 por el apotema que me dio 1,37 y dividirlo en 2. ¿Cuánto me da eso?
6,85. 6,85. Ya calculamos el área de esta base. Ahora, vamos para la base interior. Entonces, la base inferior, ¿cómo nos quedaría? Lo mismo, la misma fórmula. Perímetro. ¿Cuánto vale el perímetro de esta base? 25. 25. Entonces nos queda 25 por el apotema, que es 3,44 y dividido en 2. ¿Cuánto nos da eso, chicos? 43. 43. Ya tenemos las dos bases, ya calculamos el área de las dos bases. ¿Qué nos faltaría? Pues calcular el área de un trapecio y multiplicarlo por ¿cuánto? Por 5. Entonces, vamos a mirar. ¿Cuánto vale la base mayor de este trapecio? 43. No, de este trapecio, la base mayor sería ¿qué? 5 6 centímetros. Pues, Ah, 5, la 5. base menor 2 y la Dos. altura ¿qué? 9. Entonces, por allá nos quedaría 5 más 2 por 9 dividido en 2. ¿Cuánto nos dio eso? Estamos aplicando la fórmula de trapecio. 31.5. 31.5. Significa que esta área equivale a 31.5. Mire, como un ejercicio tan bonito, con una sola pregunta nos coloca a hacer toda una serie de aplicaciones de fórmula. Por eso el profe insistentemente decía, chicos, apréndanse tal fórmula porque la vamos a usar. ¿Listo? Entonces, ya tenemos el cálculo de esta base, el de esta y el de esta. ¿Qué tenemos que encontrar? El área total. Para hallar el área total, pues sencillamente yo voy a hacer la suma. Primero, nos quedaría, área total es igual a 5 veces, ¿cierto? Esta medida. ¿Por qué 5 veces? Porque tengo 5 caras de trapecios. ¿Listo? Más la medida del área superior, de la base superior, más la medida de la base inferior. Realizando la suma, yo tengo acá mi respuesta. ¿Qué implica todo esto, chicos? Que en un ejercicio donde a nosotros nos pidan simplemente calcular el área total, yo debo tener en cuenta, primero, forma de la base. Segundo, fórmulas para calcular cada una de las bases. Tercero, la fórmula siempre del trapecio. Y cuarto, hacer la sumatoria de acuerdo al número de caras y de acuerdo al número de áreas. ¿Hasta ahí ha sido clara la primera explicación? Sí, señor. profe, Listo. pero, Vamos, profe, chicos. una pregunta. Señor. Cuando sacaste el apotema, ¿por qué dijiste que es con 36 grados? Porque recuerda, ¿cuántos lados tiene la figura? 5, ¿cierto? Te quedaría 2 por 5. Recuerden que n, por aquí lo escribí, n representa el número de lados. Entonces nos quedaría 2 por 5, 10. Y 360 dividido entre 10 me da 36. Por eso me queda 2 tangentes de 36. ¿Listo, Jan? Listo, profe. Bien. Finalmente, chicos, pues lo otro que vamos a hacer es calcular el volumen. Pero para el volumen la situación ya es mucho más sencilla. Para este volumen, ¿qué nos dice? Que debo tomar el área de la base mayor con el área A'. Esto significa A', es decir, el corte por donde pasó el área, yo lo voy a llamar aquí el área de la base menor o superior, más la raíz cuadrada de eso. Entonces, ¿qué juega papel importante, estudiantes? Calcular bien el área de las bases. Eso es lo que juega papel importante en estos volúmenes de pirámides truncadas. Entonces, sencillamente, ahora, entra en papel aquí la altura. ¿Cuál es la altura? La altura viene a ser este 7, entonces vamos a reemplazar. Sencillamente nos queda 7 tercios, ¿cierto? ¿De qué? Del área de la base mayor. ¿Cuánto me dio el área de la base mayor? 43 más el área de la base menor, que me dio 6,85, más la raíz cuadrada de la multiplicación de esas dos áreas. Entonces, por favor, me van a hacer esa operación en la calculadora y me dice cuánto les da. 43 centímetros más
Yo les colaboro aquí. ¿Tienen calculadoras ahí, estudiantes? 7 tercios. Abro paréntesis, 43. No le vayan a agregar el centímetros allá. Más 216,99, ¿no? 216. ¿Lo dividiste en 3? No. A mí me dio 156,36. Listo. Igual. 156.36. 156 le dio la gran mayoría, ¿cierto? De pronto, Juanita, revisa, no sé, recuerden que aquí adentro hay una multiplicación. O lo pueden hacer por partes. Multipliquen 43 por 6.85. Le dan Todo igual, completo. sacan la Sale raíz igual, sale cuadrada, igual. le suman lo demás. ¿Listo? Si quieren, por favor, lo hacemos ahí en grupo. Primero, vamos a multiplicar 43 por 6.85. 43 por 6.85. ¿Cuánto les dio, estudiantes? 294,55. A eso le vamos a sacar la raíz cuadrada. 200, No, se suma. 294, ¿qué? Con punto 55. ¿Cuánto les dio? 17. 17,16. Listo. A eso le vamos a sumar 43 y le vamos a sumar 6.85. ¿Cuánto nos da? 67,01. 67,01. Y multiplicamos eso por 7 tercios. 156,36. Eso. Entonces ese es el otro proceso que ustedes hacen. Es un proceso de calculadora de aplicar una simple fórmula. Y hasta acá hemos terminado nuestro ejercicio. ¿He sido claro en la explicación del día de hoy? Sí, señor. Listo. Vamos a mirar qué aparece en la actividad. Entonces, en la actividad que tenemos para el día de hoy, planeación de geometría. Listo. Que aparece una explicación de tronco de pirámide. Aquí veamos que la base es un cuadrado o un rectángulo. Entonces, ahí cambia nuestra fórmula. Sin embargo, ustedes pueden descomponer. Listo. ¿Qué tienen que resolver? 4 ejercicios. No son más. Hoy tenemos evaluación. Entonces, de esos 4 ejercicios, ¿cierto? Tenemos acá. Aquí, ¿qué sucede? La base es un ¿qué? Rectángulo. Entonces, el área será base por altura. Nos dan el ladito. Miren, esta es la altura del trapecio. Este lado. Tenemos el ancho del trapecio. Tenemos acá la base. Aquí, ojo, porque la figura cambia. Cuando ustedes hagan el desarrollo, aquí va a medir 6 y 3. Y la siguiente cara va a medir 4 y 2. Entonces, tener presente eso allá cuando hagan la separación. Acá tenemos un trapecio truncado hexagonal. Entonces, lo mismo, nos dan todos los datos, nos dan la altura, nos dan el ancho de la base, aquí el ancho de la base superior y aquí nos están dando la medida de la altura de la diagonal, de la altura, digamos, del trapecio, lo que yo llamaba ya altura trapecio. Y aquí tenemos un trapecio de base triangular, ¿cierto? Donde nos dan una altura de 9 centímetros. Sí, la altura del trapecio, 9 centímetros. La altura de la pirámide trapezoidal tiene 7 centímetros y es un triángulo equilátero. Todos sus lados son iguales. Entonces aquí mide 1.8. Aquí pueden utilizar Pitágoras para encontrar la altura. Ojo, aquí por favor utilicen Pitágoras, eso ustedes ya han trabajado eso. Y finalmente tenemos un problemita donde nos dan un complemento de capacidad. Recuerden que para calcular la capacidad, yo paso todas las unidades a decímetros cúbicos y ahí sí sé cuántos cantidad necesito. Sin embargo, observen que acá me están pidiendo metros cúbicos. Entonces, tener presente la conversión ahí de esa unidad.
Listo, chicos, no sería más la clase del día de hoy, actividad 4, no, nosotros estamos en la sesión 3. La evaluación va a estar habilitada desde las 10 de la mañana del día de hoy y va a estar hasta las 11:59. ¿Y qué temas van a trabajar en esa evaluación? Tronco de pirámide. Va a salir todas las características de cuerpos oblicuos y truncados y la relación entre volumen y capacidad. Son 10 punticos. ¿Listo, chicos? Sí, señor. Bueno, entonces, manos a la obra. Yo voy a ponerme a implementar la evaluación.